Buenos días para todos y todas. Lo que ustedes están observando acá es una presentación que realicé para explicar el tema de las ramas del poder público, pues teniendo en cuenta que es un tema que nosotros debíamos ver en este periodo, pero que pues debido a las circunstancias no ha sido posible. Entonces, hablamos de las ramas del poder público y vamos a empezar por decir a quién se le ocurrió esta vaina. Entonces, aquí tenemos a Montesquieu, quien fue el que planteó la idea de la división de poderes. Montesquieu, Rousseau y Voltaire van a ser tres personajes muy importantes en todo el proceso de independencia de América, ¿no? En todo el proceso de la Revolución Francesa, ya que son unos personajes que se van a reunir a hablar sobre la situación de sus países y pues debido a eso van a surgir diferentes ideas. Estos filósofos como Montesquieu decían que el poder no debería estar centrado en una sola persona, que en este tiempo decíamos que era el rey, ¿no? El rey era quien poseía todo el poder absoluto sobre el pueblo, sobre las situaciones de orden público, las situaciones políticas, religiosas, sociales y culturales de la sociedad, ya que pues se creía que la realeza, el rey, era quien representaba a Dios en la tierra, ya que ese poder que tenía el rey era hereditario y se debía a que eran los mandados por Dios para gobernar. Montesquieu va a decir, no, eso no es así, no debe haber, el poder no debe estar centrado solamente en una persona. ¿Por qué? No se puede ser juez y parte. Es decir, usted no puede estar jugando fútbol y al mismo tiempo ser el árbitro del partido, ¿sí? No queda, no va. Entonces, él va a plantear la idea de que ese poder se tiene que dividir en tres ramas, ¿sí? Tres ramas porque digamos que el poder es un tronco, ¿sí? Este tronco va a tener tres ramas importantes. Estas ramas van a estar establecidas dentro de la Constitución Política de Colombia. Entonces, esas ramas del poder en las que planteó Montesquieu que se debía del poder son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, ¿sí? En la imagen que ustedes pueden observar primero es la que está el muñequito con la corbatica y eso es el poder ejecutivo, donde está el libro abierto es el legislativo y donde se encuentra el martillo es el judicial, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste cada una de estas ramas. Entonces, la ejecutiva. La rama ejecutiva. La rama ejecutiva a nivel nacional la comprenden el presidente de la República, los ministros, los jefes de departamentos administrativos y los funcionarios designados por cualquiera de los anteriores. A nivel departamental y municipal está compuesta por los gobernadores, alcaldes y los funcionarios que ellos nombran. Entonces, digamos que la rama ejecutiva es la que se encarga de ejecutar las leyes. ¿Ejecutar qué es? Hacerlas. No hacerlas cumplir, sino, digamos, decir estas son las leyes que hay que cumplir, ¿sí? No elaborarlas como tal, sino hacerlas realidad, ¿sí? Ejecutarlas, ¿sí? Esa es la función de la rama ejecutiva. ¿Por quién está representado? Pues a nivel nacional por el presidente de la República, los ministros y digamos que a nivel de los departamentos y municipios ya sabemos que tenemos unos alcaldes y tenemos unos gobernadores que son los que se encargan, digamos, de administrar, de tener ese poder de ejecutar esas leyes y esas normas y administrar, digamos, esos territorios estando y encontrándose dentro de la rama ejecutiva, como el ejemplo que yo siempre les he dicho. Entonces, tenemos una finca, ¿sí? Es una gran finca, Colombia es una gran finca y nosotros tenemos de todo tipo de animales, tenemos vacas, tenemos pollos, tenemos peces, tenemos ganado. Necesitamos una persona que se encargue de administrar y hacer que esos animales nos produzcan para esa finca, al igual que si tenemos cultivos, lo mismo sucede. Entonces nosotros elegimos, nos reunimos y elegimos como dueños de esa finca, elegimos a esos representantes, como lo son en este caso el presidente, el alcalde, para que esa finca funcione bien, ¿sí? Ellos son los que representan ese poder del pueblo, esa soberanía. Recuerden cuando hablábamos también del gobierno escolar, el ejercicio que ustedes hicieron de la elección del personero, todo esto, digamos que está dentro
de la rama ejecutiva, cuando ustedes escogen a ese ejecutivo, por eso les dicen así, que es quien va a hacer ejecutar las leyes y normas y demás. Tenemos la rama legislativa. Esta rama, digamos, tiene la función de hacer las leyes, ¿sí? ¿Quiénes están dentro de esa rama? Está el Congreso de la República. Entonces, leamos. Está conformada por el Congreso, que se divide entre el Senado y la Cámara de Representantes. El gobierno es el encargado de reformar la Constitución y de crear, modificar o derogar las leyes del país. La Constitución puede además ser reformada por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referéndum. ¿A qué hace referencia esto? Mientras la rama ejecutiva se encarga de ejecutar, esta se encarga de hacer las leyes, ¿sí? De hacerlas cumplir, no de hacerlas, de ejecutarlas, de ponerlas ahí, ¿cierto? Pero la rama ejecutiva es donde se reúnen esos señores, como la imagen que ustedes están observando ahí, a hacer las leyes. Sucede algo y hay una relación entre la rama legislativa y la rama ejecutiva, ¿sí? Ninguna ley que se le ocurra a alguno de estos señores congresistas puede ser, digamos, aprobada sin la firma del presidente, ¿sí? Que mire que se me ocurrió esta ley, que mire, entonces se la pasó al presidente, el presidente tiene que poner su firma para que ese decreto o ese proyecto de ley se haga realidad. Si al presidente también se le puede ocurrir un decreto o se le puede ocurrir una ley, pero si el Congreso de la República no está de acuerdo, entonces tampoco va, ¿sí? De eso se trataba precisamente, dividir el poder, ¿sí? Que no fuera solo el rey en que hiciera las leyes, las ejecutara, decidiera y castigara. Entonces aquí ya saben que hay como una dependencia entre ellos, ¿no? Entonces, si no hay firma del presidente, no va la ley, pero si al presidente se le ocurre también una ley, un decreto, y el Congreso no la aprueba, pues tampoco se puede hacer. Eso es lo que llamamos poner como en equilibrio las leyes, ¿listo? Ahora tenemos la rama judicial, listo, entonces ya hay quien haga las leyes, ya hay quien las ejecute, ¿sí? Es decir, diga estas son y esto se va a hacer así. Ahora falta quien mire que eso se cumpla, entonces para eso tenemos a la señora rama judicial. La rama judicial la componen las personas encargadas de administrar justicia con el fin de resolver los conflictos entre personas y grupos, entre grupos y entre personas o grupos y el Estado. Deben juzgar e imponer una sanción a los acusados de haber cometido un delito. De acuerdo con leyes existentes, es muy importante que estas sanciones se apliquen efectivamente para que no reine la impunidad. Entonces, antes de que existiera esta rama, ¿sí? Entonces acusaban de cualquier cosa a cualquiera y no había un juicio, no había nada, simplemente es culpable, listo, va a la horca o a la guillotina y estuvo, ¿sí? No había, digamos, un juicio donde esa persona pudiera y tuviera el derecho a comprobar su inocencia, sino que si se decía que era culpable, listo, simplemente se le hacía su castigo, ¿no? La rama judicial también se encarga de eso, de mirar si es culpable, no es culpable. ¿Quiénes están dentro de la rama judicial? Están los jueces, ¿cierto? Tenemos los jueces, tenemos la fiscalía, que es donde están entonces los organismos que se encargan de, digamos, vigilar, ¿sí? Que la gente entre ellos no se maten, en que lleguen a acuerdos, ¿cierto? En que si hay a la amonestación alguna, entonces haya quien haga cumplir eso. Ahí está la rama judicial y ella se dedica a mirar que esas leyes y esas normas que están contempladas en la Constitución Política de Colombia se hagan realidad. Digamos que no solamente en Colombia, sino en todos los países democráticos, ¿sí? Porque todavía ya vamos a hablar de la monarquía y vamos a ver que todavía hay países que tienen monarquía, es decir, todavía tienen reina y rey. Entonces digamos que para ellos no aplica esta división de los poderes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el recuento. Entonces tenemos la judicial, la legislativa y la ejecutiva. Entonces la ejecutiva ejecuta las leyes. Entonces, ¿quién está ahí? El presidente, los alcaldes, los gobernadores, Tenemos la legislativa. ¿Ellos qué hacen? Pues hacen las leyes. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? El Congreso. ¿En dónde se reúnen el Congreso?
pues en el Congreso de la República ya llegan esos señores encorbatados a decidir qué hay que hacer, digamos, con la pobreza, qué hay que hacer con los impuestos, qué hay que hacer con el comercio, qué hay que hacer con la economía. Sí, ellos se reúnen a hablar esas cositas, sí, que son bastante importantes para el funcionamiento de cualquier país. Y la judicial, que es donde está la Fiscalía General de la Nación, donde están los jueces, donde están los abogados, donde está toda esa gente que se encarga, la Corte Constitucional, pues se llaman Corte Constitucional, donde usted llega ante un juez. Entonces, ahí digamos que vamos con las tres ramas, ¿listo? Y esto porque ya les había explicado yo a ustedes por qué razón, ¿no? Pero digamos que antes de que existieran estas tres ramas del poder público, la monarquía era la forma de gobierno, ¿sí? De uno solo, el rey monarca enviado por Dios, como según se creía, era quien gobernaba y ejercía el poder absoluto sobre los hombres y mujeres de un reino. Entonces teníamos al rey. Entonces el rey era quien decidía qué se debía hacer. Entonces si se levantó de mal genio y se le ocurrió que hay que guillotinar a todos los de pantalón negro y camisa azul, hay que guillotinarlos porque al rey se le ocurrió, ¿cierto? Él no le preguntaba a nadie, no le decía a nadie, venga, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no, sencillamente lo que él decidía hacer. Entonces, para que se acabara ese gobierno, ¿sí? Esa forma de gobernar que no era justa, porque, digamos, vuelvo y les digo, era ser juez y parte, entonces es cuando surge la idea de que ese poder del rey debe estar dividido en tres ramas que fueron las que acabamos de ver. ¿Listo? Bueno, aquí, por ejemplo, para terminar, hay una escena donde miramos que es el poder absoluto del rey, ¿listo? Entonces aquí, digamos, yo no lo puedo reproducir, pero yo les voy a enviar esta presentación de Prezi para que ustedes la vean ya no así, de esta manera, con mi voz ni nada, sino solita, y ahí sí le pueden dar play al video, ¿listo? Eso es todo, chicos. Dudas, preguntas, voy a abrir un foro cuando volvamos a tener clase para que ustedes puedan ahí colocar sus dudas e inquietudes acerca del tema. Un abracito, cuídense mucho, no hay que hacer nada todavía, simplemente era ponerme atención, ¿listo?